Soy un barrendero en un viejo y sombrío pueblo en una región montañosa de México. La vida aquí es tranquila, incluso demasiado tranquila. Un eco persistente de supersticiones ronda la mente de los aldeanos, envolviéndolos en una capa de misterio y de temor. De todas las historias que circulan por aquí, la que más temo es la de La Llorona. Nunca creí en ella hasta que comenzaron los encuentros. La primera vez que la escuché fue en la profundidad de una noche tranquila, donde el único sonido era el ruido sordo de mi escoba al barrer las hojas secas. Un lamento desgarrador perforó la tranquilidad, un llanto desolado que me hizo sentir una punzada de miedo en el corazón. Miré a mi alrededor, buscando el origen del sonido, pero no había nada. Solo las sombras de los edificios y los árboles. Cuando volví a casa esa noche me sentía inquieto. Traté de convencerme de que había sido el viento o algún animal, pero algo en mi interior me decía que estaba equivocado. No podía dejar de recordar el llanto, ese sonido triste y desesperado. Les confieso que no pude dormir en toda la noche. Al día siguiente todo parecía normal. El pueblo se despertó con su habitual tranquilidad y continué con mi rutina de barrendero. Pero cuando la noche cayó, el miedo volvió a instalarse en mi corazón. ¿Escucharía nuevamente ese llanto? Esa noche, el sonido volvió. Esta vez estaba más cerca, más desgarrador. El eco resonaba entre las paredes de los edificios como si estuviera en todas partes a la vez. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Sin embargo, el sonido persistía, ese llanto desesperado de una mujer. Corrí a casa dejando mi escoba en medio de la calle. Me encerré en mi habitación con el corazón latiendo con fuerza. Pasé toda la noche despierto escuchando el llanto que parecía provenir desde todas las direcciones a la vez. Cuando amaneció salí de mi habitación y el llanto había cesado. En ese momento decidí que debía enfrentar mis miedos y fui a buscar a la vieja Carmen, una de las ancianas del pueblo conocidas por sus historias y sus conocimientos de lo paranormal. Le conté lo que había sucedido y vi cómo su rostro pálido se tornaba aún más blanco. Con voz temblorosa me confirmó lo que temía. La Llorona estaba en nuestro pueblo. Fue entonces que me contó la historia de la Llorona, de cómo había perdido a sus hijos y de cómo vagaba por el mundo llorando por ellos. Me explicó que a veces la Llorona aparece en los lugares donde hay un gran dolor o sufrimiento. Le pregunté qué podía hacer para protegerme, pero solo me dio una mirada de lástima y me dijo que rezara. Esa noche me armé de valor y decidí enfrentarme a la Llorona. Tomé mi escoba y salí a la calle. El pueblo estaba en silencio y solo el sonido de mi escoba rompía la tranquilidad. El miedo me acompañaba, pero estaba decidido a enfrentar a la Llorona. Y entonces la escuché. El sonido comenzó débil, como un susurro a lo lejos, pero fue creciendo hasta convertirse en el llanto desgarrador de la Llorona. Me paralicé. Mi corazón latía con fuerza y en mi pecho. Entonces la vi. A lo lejos, una figura femenina vestida de blanco, llorando y gimiendo con un dolor intenso. Mis piernas querían huir, pero me obligué a permanecer donde estaba. No podía dejar que el miedo me controlara, no en ese momento. La figura se acercó más y más hasta que pude ver su rostro. Era hermoso y terrible al mismo tiempo. Sus ojos estaban llenos de dolor y tristeza y una oscuridad profunda. Intenté hablarle, preguntarle qué quería, pero mi voz salió como un susurro. La figura me miró con sus ojos llenos de lágrimas
y extendió una mano hacia mí. Temblé, pero no retrocedí. Entonces su voz sonó en mi mente, suave y desgarradora. ¿Has visto a mis hijos?, preguntó, su voz llena de desesperación. Negué con la cabeza, incapaz de formar palabras. La figura soltó un gemido de angustia y desapareció en la oscuridad. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto preguntándome qué podría hacer. ¿Cómo podría ayudar a la Llorona a encontrar a sus hijos? ¿Podía ayudarla en absoluto? Decidí que intentaría ayudar a la Llorona. Quizás si encontraba a sus hijos podría descansar en paz. Le pedí a la vieja Carmen que me ayudara a encontrar una manera de comunicarme con el espíritu. Carmen me dio un viejo amuleto que, según ella, tenía el poder de comunicarse con los fantasmas. Me advirtió que debía de tener cuidado con la Llorona, ya que ésta estaba llena de dolor y podría ser peligrosa. Acepté su advertencia y tomé el amuleto. Esa noche salí a la calle con el amuleto en la mano. El llanto de la Llorona comenzó desgarrador, como siempre. La vi aparecer a lo lejos, su figura blanca resplandeciendo en la oscuridad. Me acerqué a ella con el amuleto en mano. Le dije que quería ayudarla a encontrar a sus hijos. La Llorona me miró, sus ojos llenos de dolor, y entonces extendió una mano y tocó el amuleto. Una serie de imágenes me inundó. Visiones de niños jugando, risas, felicidad, pero luego vino el dolor, la pérdida, el llanto. Vi la desesperación de la Llorona, su dolor inmenso al perder a sus hijos. Caí de rodillas, abrumado por las emociones. Cuando las imágenes cesaron, me encontré de nuevo en la calle, la Llorona frente a mí. Esta me miró con un triste gratitud y desapareció. Me quedé allí temblando, con las imágenes todavía frescas en mi mente. Pasé los días siguientes buscando cualquier rastro de los hijos de la Llorona. Hablé con los... Sabía que debía seguir buscando, por la Llorona y por mí mismo. Cada noche salía a las calles esperando a la Llorona. Hablaba con ella, le contaba sobre mi búsqueda, pero ella solo lloraba. Su dolor era la única constante, un recordatorio de mi misión. Un día, en los viejos registros de la iglesia, encontré algo. Un viejo relato de una mujer que había perdido a sus hijos en un trágico accidente en el río. Los nombres coincidían con los que la Llorona me había mostrado. Finalmente sentí una emoción intensa. Tal vez había encontrado lo que estaba buscando. Esa noche le conté a la Llorona lo que había encontrado. Ella me miró con esperanza en sus ojos, una chispa de alivio en medio de su dolor. Le prometí que encontraría el lugar donde sus hijos habían perecido y que los ayudaría a descansar en paz. Pasé los días siguientes buscando el lugar del accidente. Seguí el cauce del río, buscando cualquier signo del accidente. Después de días de búsqueda, encontré el lugar. Era un tramo tranquilo del río, pero podía sentir la tristeza en el aire. Sabía que ese era el sitio donde se habían ahogado los hijos de la Llorona. Esa noche llevé al espíritu al lugar del accidente. Ella se quedó mirando el río, sus lágrimas cayendo en el agua. Se arrodilló en la orilla, sus manos tocando el río. Su llanto llenó el aire, un sonido desgarrador que resonó. Pasé toda la noche con ella sosteniendo el amuleto. Podía sentir su dolor, su tristeza, pero también sentí algo más, algo que no había sentido antes, un sentimiento de paz. Sabía que estaba haciendo lo correcto. Al amanecer, la Llorona se levantó, me miró con sus ojos llenos de gratitud. Luego se volvió hacia el río y caminó hacia él. Se sumergió en el agua y desapareció. El agua se llevó el llanto con ella. Regresé al pueblo sintiéndome agotado pero aliviado.
Había ayudado a ese espíritu a encontrar la paz. Había enfrentado mis miedos y había hecho lo correcto. Los días siguientes fueron tranquilos. Ya no escuchaba el llanto por las noches. Ya no veía su figura fantasmal vagando por las calles. Todo había vuelto a la normalidad. Sin embargo, sentí una especie de vacío, ya que la Llorona, a pesar de ser una entidad aterradora, había sido una constante en mi vida durante mucho tiempo, y ahora que ya no estaba, sentía su ausencia. Me encontré extrañando nuestras interacciones, por más extraño que eso parezca. Incluso extrañé su llanto, el sonido de su voz que me había llenado de miedo. Pero sabía que había hecho lo correcto. Ella ya estaba en paz. Un año después de la desaparición de la Llorona, el pueblo celebró. Las historias de terror se habían convertido en leyendas, las leyendas en mitos. La Llorona había pasado de ser una historia para asustar a los niños a una advertencia para no dejarse demasiado de la casa. Yo, sin embargo, nunca la olvidé. La Llorona había sido más que una historia para mí. Había sido una parte de mi vida, una entidad que me había enseñado a enfrentar mis miedos. Ahora, como barrendero, cada vez que escucho el viento susurrar entre los árboles o veo las sombras moverse en la oscuridad, no siento miedo. Recuerdo a la Llorona, recuerdo su dolor y su tristeza y siento paz, porque sé que a ella ha encontrado la paz que tanto buscaba. Aunque nadie más en el pueblo lo entienda, siempre llevaré a la Llorona en mi corazón, como un recordatorio de que incluso los espíritus más aterradores pueden encontrar la paz, y de que el valor no siempre se encuentra en los lugares más obvios. La Llorona, a su manera, me hizo un hombre más valiente, y por eso siempre le estaré agradecido. Y así concluye mi historia, la historia de un simple barrendero y su encuentro con la Llorona. Una historia de miedo, de valor y finalmente de paz.